Carlos conoció a Juan después de estar en la escuela secundaria. Trabajaron como compañeros de escritorio con una mala relación durante 2 años y se separaron después de la graduación. La segunda vez que nos conocimos fue en un Shaman Bed and Breakfast hace un año. Cuando se volvieron a encontrar, todos se encontraron con cosas desagradables, borrachos y se juntaron en un desastre. Salí de aquí y ni siquiera agregué la información de contacto. Cuando se conocieron por tercera vez, pasaron en la estación de ferry en la montaña Chanbai, y Juan seguía a un hombre con ojos. Esta vez, Carlos no dudó más y lo persiguió cuando se transfirió a la siguiente parada. Cuando era joven, me encantaba causar problemas y tuve que tragarlo en mi estómago. No querían extrañarse cuando se volvieron a encontrar. Capítulo 1. No es difícil reconocer a Juan de la multitud. Llevaba una chaqueta de vellón blanca con un cuello ligeramente abierto y un suéter gris puro en el interior. Había un hermoso colgante de giroscopio colgando alrededor del cuello de Juan. Este fue un regalo de Navidad que Carlos le dio una vez, pero la cadena era diferente y parecía que había sido reemplazada. El viento se deslizó a través de la multitud con el hombro hasta el hombro, explotando unos pocos mechones de cabello, revelando las cejas y la frente familiares. Pasaron el uno al otro. Carlos se detuvo de repente después de salir de 3 metros. Mi mente estaba en blanco, y no apareció ningún nombre, pero mis pies estaban llenos de plomo y no podían ser levantados nuevamente. En el refugio del autobús, la larga cola que esperaba los vehículos ecológicos se separó por una cerca que se torcía y giraba, y las personas detrás de él lo empujaron a la espalda. Carlos subconscientemente se volvió hacia su lado, y las personas detrás del equipo se apretaron frente a él, reconectando al dragón roto. Mi latido me golpeó la garganta, y de repente la sangre calentada surgió en todo mi cuerpo, incluso mis dedos estaban ardiendo inconscientemente. Giró la cabeza de repente y miró en la dirección donde se fue. El refugio de autobuses estaba lleno de gente, y la espalda blanca estaba intercalada en la multitud interminable. Él enfocó sus ojos en la espalda, y las personas a su alrededor estaban borrosas en olas, levantándose y cayendo, sumergiendo la mancha blanca. Carlos quería decir algo, pero seguía diciendo muchas palabras, haciéndolo incapaz de hacer un sonido. Esa persona es Juan. Llegó a sus sentidos solo después de que no pudo ver la figura de Juan y salió corriendo de la sala de espera contra la multitud. La dirección de Juan era lo contrario de él, se estaba preparando para subir la montaña. A principios de otoño, la montaña Chanbai es azul y vasto, y no hay muchos turistas en la temporada baja. Carlos se para en las escaleras fuera del refugio del autobús y mira, y el auto reverso toma uno tras otro. El imponente bosque de abedul en ambos lados formó una carretera amplia, con constantes turistas que iban y venían, y los autos ecológicos conducían a la carretera y giraban a la esquina hasta el final de la vista. Buscó un tiempo y encontró un paso para sentarse. La frescura de los escalones de piedra se arrastró en la esquina de la ropa. Carlos palmeó las piernas de los pantalones y quedó atónito por un tiempo en Yuewalin. El bosque salvaje es ilimitado, con májaros de niebla flotando entre los árboles en las profundidades. La luz del sol arroja algunas vigas doradas, haciendo que el bosque alto sea más profundo y distante. Los turistas ruidosos seguían saliendo del lugar pintoresco, descansando en la plataforma por un tiempo, arrojando la comida al bote de basura, tomando algunas buenas fotos y dirigiéndose a la estación para transferir. Carlos escapó de su confundido estado de ánimo después de un tiempo. Bajó la cabeza y se frotó la punta de la nariz con los dedos. El movimiento era demasiado duro, lo que le dolía la nariz. Este sentimiento es demasiado familiar, y es una señal de que desea estornudar pero no puede salir. Levantó la cabeza hábilmente y miró directamente al deslumbrante sol. Bajo la estimulación de la sinestesia, finalmente estornudó el incómodo estornudos. Raramente ha tenido rinitis en los últimos días desde que llegó a la montaña Chanbai. La pantalla LED de pie al lado del lugar escénico indicaba la calidad del aire en tiempo real, la cantidad de iones de oxígeno negativos y la cantidad de contenido de oxígeno. No podía entender, pero aún respiraba con fuerza, tratando de cambiar el aire de la ciudad en sus pulmones. Carlos respiró hondo. Ha pasado todo un año desde su última reunión con Juan, y la última vez se remonta al examen de ingreso a la universidad hace 8 años. No esperaba ver a Juan aquí. El mundo es muy grande y hay tanta gente, y me he conocido en un lugar diferente 1 o 2 veces. Este destino es realmente demasiado. Sería una pena no perseguir un destino tan excesivo. Carlos presionó la pantalla del teléfono, abrió WeChat sin rumbo y se deslizó hacia arriba y hacia abajo en la lista de conversaciones. El impulso en ese momento llegó y se fue rápidamente, y la respiración rápida causada por la aceleración de los latidos del corazón también se calmó. De repente, el corazón que colgaba en alto lentamente cayó, pero no volvió a caer a su lugar original y cayó directamente hacia abajo. La gente no piensa en algo durante demasiado tiempo.
Siempre pueden dejar ir después de mucho tiempo, pero no pueden soportar las burlas. Esas cosas que pensó que dejaría ir se volvieron nuevamente, y se dio cuenta de que los años que pasaron como el agua que fluye no le quitaba mucha obsesión. Es solo que hay demasiados asuntos triviales en la vida, uno tras otro, presionando el pasado, haciendo que esos pensamientos ambiguos del pasado se vuelvan cada vez más distantes, tan lejos que solo pueden convertirse en una oración que comienza con yo era en ese entonces. Carlos abrió el mapa, y la siguiente parada para el auto inverso fue la plaza de aguas termales. Sus dedos todavía estaban perdidos, y tuvo que admitir que todavía no podía calmarse. Juan está aquí, puedes ponerte al día con solo un turno. Los brazos de Carlos fueron sostenidos de rodillas, y él se inclinó y miró las pequeñas piedras desordenadas en el suelo aturdidas. El tipo que está vivo, el tipo que respirará no es lo que imaginas, no está en la foto, ni es una tarjeta de presentación de WeChat que no se ha agregado a tus amigos. Sabía que Juan no lo había visto. Debido a que Juan solo estaba hablando con las personas que lo rodeaban, el hombre a su alrededor parecía la misma edad que él, y por alguna razón vinieron a escalar la montaña juntos. Carlos no podía entender su relación, y no sabía si sería el novio de Juan. Pero estaba dispuesto a apostar. Si Juan tuviera novio, no habría mantenido el collar dado por su compañero de escritorio de la escuela secundaria en Navidad. Además, este compañero de escritorio de la escuela secundaria ha tenido relaciones sexuales con él. Carlos sabía que no debería asociarse así. Se quedó quieto, y después de otro auto ecológico, finalmente se puso de pie. Aplicó su bolsa de cámara y se volvió hacia el refugio de autobuses hasta la plaza de las aguas termales. Los pasos fueron dados y no pudo detenerse. Caminó más rápido y comenzó a trotar lentamente. El viento en la montaña era fresco, y no se ahogaba en absoluto cuando se enrollaba en la nariz. Carlos corrió hasta la parte más interna del refugio de autobuses y avanzó a la larga. Este es un automóvil para la plaza de las aguas termales. Ve de detrás al estacionamiento de la cascada. La persona parada al frente levantó una bocina y agitó las manos para contar a los pasajeros, 18, 19, otro. La cadena de barandas se cayó detrás de Carlos. El personal lo miró y le dijo a la persona detrás de él, espere el próximo viaje. Solo quedaban unos pocos asientos en el auto. Carlos caminó hasta la última fila para sentarse junto a la ventana. Tan pronto como abrochó el cinturón de seguridad, el auto ya había comenzado y se dio la vuelta y caminó hacia el espejo convexo en el turno. Carlos tenía prisa por subir al auto y todavía respiraba un poco. Miró los árboles altos conectados fuera de la ventana y cerró los ojos con fuerza. No hay vuelta atrás cuando se dibuja la flecha. Miró el paisaje en un aturdimiento por un tiempo, y luego desbloqueó su teléfono unos minutos más tarde. La interfaz se detuvo en el cuadro de diálogo WeChat de él y el monitor de clase de la escuela secundaria. Esta historia de chat vino del verano pasado. Después de conocer a Juan por casualidad en Xiamen, fue a encontrar al líder del equipo para obtener el WeChat de Juan. La sociedad moderna es también la era de la tecnología. La distancia entre dos personas puede estar muy lejos o muy cerca. Puede ser un contacto de primera línea al que solo los viejos compañeros de clase pueden alcanzar hace 8 años, o una tarjeta de presentación de WeChat que se puede conversar con usted haciendo clic en una aplicación de amigos. Al final, todavía no agregó el WeChat de Juan. Este año, a menudo hizo clic en esta tarjeta de presentación. El nombre de WeChat de Juan es 2 palabras muy simples, Broken Bridge, que es muy interesante. No le gusta cambiar los avatares ni cambiar de fondo en su círculo de amigos. Con el tiempo, Carlos duda de si está observando si es una persona viva. Oh, te vi hoy, estoy vivo. Sus dedos estaban colgando de agregar a la libreta de direcciones. El latido de mi latido que nunca disminuí estaba acelerando nuevamente. No podía decir si era porque estaba corriendo en esos pocos pasos en este momento o algo más. Carlos apretó los dientes. Es tan repugnante. He estado preocupado por una tarjeta de presentación de WeChat durante tantos años. La próxima vez me masturbaré contra esta tarjeta de presentación. La cara de Juan apareció frente a él nuevamente. ¿Por qué Juan sigue usando el collar que le dio? Si no hubiera visto esa pequeña tapa giratoria, Carlos no estaba seguro de si tenía el coraje de subirse al auto al parque de Hatch de Hattings tan directamente. Giró la cabeza y miró por la ventana. El auto conducía rápido y constantemente, pasando por un letrero que decía los animales salvajes aparecen y disminuyen la velocidad y evitan. Carlos no quiere adivinar así. Finalmente hizo clic en agregar a la libreta de direcciones. Capítulo 2. El viaje no es largo, pero no esperé hasta que bajé del autobús hasta que pasé a mi amigo WeChat. No cree que alguien no esté jugando con su teléfono móvil cuando envía la aplicación de su amigo, por lo que es imposible que no lo vea.
Carlos estaba conteniendo la respiración. El grupo de aguas termales está intercalado entre la cascada de Tianchi y Chanbai. La mayoría de las personas que desean descansar en el camino para ver el paisaje se reúnen en la plaza de las aguas termales, que es mucho más animada que las atracciones anteriores. La plaza tiene una vista amplia, con cielo azul y montañas rodantes hacia arriba. Puedes ver el gran bosque que pasas cuando bajas. Será mejor cuando la nieve caiga el próximo mes. Santa Mosca. Pero a Carlos no le importaba disfrutar del paisaje. Miró los escalones que conducen a la cascada, y la dirección también se contó como el Valle del Río, con exuberantes bosques y escalones sinuosos. Según su comprensión de Juan, no debe salir del auto y dirigirse directamente al escenario. Juan debería preguntarle a su amigo si tiene hambre, y luego encontrar un lugar para comprar algo de comida y bebida. Hay muchas tiendas en la plaza, la mayoría de las cuales son huevos de aguas termales hervidas y maíz, y el aroma está perfumado cuando te acercas a ella. La plaza es muy grande, pero afortunadamente, la bata blanca de Juan también es lo suficientemente llamativa. No sé si el destino no ha terminado, pero esto le permitirá encontrarlo sin problemas. Juan estaba parado al pavimento a solo unos pasos de distancia. El dueño de pavimentación guardaba un pequeño estanque excavado de la primavera, y el vapor flotaba fuera del estanque. Carlos se quedó allí, mirándolo en silencio. La niebla fue separada por ellos. Juan bajó los ojos, sus ojos caían y miró los huevos en el estanque aburrido. En esta dirección, el viento fue impresionado por el viento. El cabello en la frente era descuidado y el cabello estaba descuidado y cerrado detrás de la cabeza, dejando algunos mechones colgando al lado de las cejas. Carlos lo miró sin palabras. La imagen de Juan hoy está muy fragmentada, con un par de hermosos pantalones de chándal negro, sus piernas son largas y rectas. Puso una mano en su bolsillo y la otra mano estaba envuelta con una cuerda de cuentas. ¿Cuándo se descubrió esto? Carlos lo miró por un tiempo y lentamente movió su mirada hacia el hombre a su lado. Después de un examen cuidadoso, el hombre no parecía parecer un compañero, sino que solo se miró a la cara y se parecía más a un estudiante universitario que todavía era infantil. Después de que el hombre comenzó a hablar, Juan giró la cara y bajó la cabeza ligeramente para escuchar. Carlos pensó que en la era del campus hace mucho tiempo, Juan lo escuchó en silencio en clase. Se sintió incómodo. Carlos miró su teléfono, pero Juan todavía no le respondió. No se movió, solo lo miró a unos metros de distancia, mirándolo hablar con el jefe, y señaló el maíz y los huevos en el estanque con los dedos. No me he visto en un año, y parece que he cambiado mucho nuevamente. Pero Carlos pensó con cuidado. Cuando se conocieron la última vez, no se comunicaron demasiado verbal, y la escena fue muy soltera. Además de las 3 escenas de beber, caminar hacia una casa de familia y verificar en una habitación, no había visto ninguna otra ocasión. Esta es la primera vez que enfrenta la versión para adultos en la vida. Todavía parecía que era demasiado vago para decir más tonterías, pero contuvo su casualidad cuando era joven. Se puso de pie y acarició la cadena de cuentas en su mano casualmente. El jefe puso 2 huevos de aguas termales en una bolsa y se los entregó. Juan sacó su teléfono móvil para pagar. Carlos se apoyó contra la barandilla a su lado con los brazos en los brazos. Quería ver si el hombre realmente no veía las noticias o fingió ser estúpido. Una familia de 5 personas pasó junto a él, bloqueando brevemente su vista, y la visión cortada de repente se volvió borrosa. Cuando Carlos parpadeó y levantó la vista, Juan sostenía el teléfono sin moverse. El cabello colgado se bloqueó los ojos, y Carlos no pudo ver claramente la expresión en la cara de Juan. Solo pude ver su pecho lentamente levantando y bajando lentamente, y la manzana de Adán rodando hacia arriba y hacia abajo. Una ráfaga de viento sopló, y la niebla se balanceó en el aire por varias veces. Su dedo finalmente se movió, hizo clic en la pantalla varias veces, escaneó el código para pagar el jefe y luego le dio la espalda. Carlos se dio cuenta de que había estado tenso con sus hombros y cuello, pero no podía relajarse. El corazón late demasiado rápido, y el corazón se siente dolorido. Sus 5 nudillos, que sostenía su teléfono celular, se volvió blanco, y no pudo gritarlo ni tragarlo. ¿Por qué Juan no aplicó a través de sus amigos? Dejó escapar un aliento muy suavemente. Carlos no sabía lo que debía hacer en este momento, ni sabía lo que quería hacer. Cuando tuvo este impulso de automóvil ecológico, no entendió el propósito del viaje. Se dio la vuelta. Detrás de mí está la escalera de transición que conduce a la cascada en la plaza, que se extiende de ancho a estrecho y en el exuberante valle del río. Varios resortes están gorgoteando con agua tibia, y los trozos de neblina de agua están aumentando. Carlos no pudo dar un paso. No estaba dispuesto a rendirse. No cree en cosas tan misteriosas como el destino,
Pero es difícil para él ver a Juan irse debido a la aplicación de un amigo aún más ilusorio. Carlos giró la cabeza. Tan pronto como miró hacia atrás, Juan giró de lado, como si hace un segundo, Juan también miró hacia atrás en su dirección. Carlos abrió la boca. Él dijo, Juan. El sonido no era ruidoso, y después de hablar, le resultaba difícil elevar el volumen y gritar este nombre. Pero cuando Juan lo escuchó, su cuerpo se detuvo y se dio la vuelta lentamente. Carlos vio sus ojos, y todos fueron clavados en el lugar, mirándose a través de la niebla caótica. No hubo muchas emociones complicadas en esta mirada, no hubo un suspiro de reunión después de mucho tiempo, no hubo una sorpresa de un encuentro repentino, y no hubo trance de recordar el pasado. Era una mirada muy en blanco, su mente siempre estaba vacía, parecía que Juan era el mismo. Pero debe haber alguien que hable primero. Carlos frunció el ceño, parpadeó los ojos para aliviar su cabello astringente, y sus ojos cayeron inconscientemente, permaneciendo en el colgante de giroscopio en el pecho de Juan. Tal vez debería comenzar con mucho tiempo sin ver, pero no podía decir nada. Este sentimiento fue como cuando él y Juan fueron gritados para responder preguntas por su maestro de clase en la escuela secundaria. Una respuesta incierta estaba en sus labios, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar primero. El hombre parado junto a Juan rompió el silencio para ellos. ¿Saber? Juan miró a Carlos y sonrió por un tiempo. Saber. Una voz perdida hace mucho tiempo. Las emociones acumuladas en su corazón estaban por todas partes, y Carlos se dio cuenta de que los ojos de la pareja no estaban todos en blanco. Las emociones que pensó que no existía realmente fluían a esa mirada, y estaban tan llenas que estaban a punto de desbordarse. ¿Una persona? Juan le preguntó. Sus ojos están muy concentrados y es muy serio en todo lo que ve. Tales ojos siempre hacen que las personas se sientan ilusas y cariñosas. Carlos evitó su mirada y asintió, es una coincidencia. Era extraño hablar desde la distancia. Juan se acercó y entregó los huevos de aguas termales en la bolsa. ¿Comes? En absoluto, parecía que estaba compartiendo los bocadillos que compré en la tienda de conveniencia durante el descanso de la clase. Carlos miró al hombre al lado de Juan. College, Miguel. Dijo Juan. Carlos saludó a Miguel, dio una simple autointroducción de el amigo de Juan, luego levantó la mano para tomar el huevo de aguas termales y lo sostuvo en su palma. Carlos preguntó sin desvíos, te agregué en WeChat, ¿por qué no me respondí? Juan no esperaba que fuera tan directo que lo miró aturdido, y después de unos segundos sonrió. ¿Dónde encontraste mi WeChat? ¿No es fácil para mí encontrarte en WeChat? Carlos pellizcó la cáscara de huevo y lo despegó con un pañuelo. Sin la incomodidad y las barreras como imaginaron, fácilmente tuvieron una conversación aparentemente familiar, como si realmente se conectaran con viejos amigos durante muchos años. Juan no respondió a la conversación aquí. El hombre llamado el interés de Miguel en Carlos fue escrito en su rostro, y se avergonzó de preguntar, pero él se puso a un lado y lo miró. Carlos se sentía incómodo cuando lo vio, apoyado contra la barandilla, frunció el ceño ligeramente y inclinó la cabeza para morder el huevo. Los huevos de aguas termales se cocinaron a fuego muy delicado, y la clara de huevo semicoagulada estaba a punto de fluir. Comió la mitad antes de decir, el dinero fue transferido a usted. No, estoy preguntando. Juan se inclinó al lado de él, y todavía había maíz comprado por Miguel en la bolsa, y la dulce fragancia se extendió. Después de mucho tiempo, Juan preguntó, ¿cuántos días has estado aquí? Vendré a coleccionar canciones populares durante 2 días, y iré a Arvin el día después de mañana, dijo Carlos. Juan volvió la cabeza y dijo, ¿dónde vivir? Estas 2 palabras pueden malinterpretarse fácilmente a primera vista. Carlos originalmente quería bromear que no estaba interesado en un día tan frío. Pero no tenía sentido en esto, y el borracho Juan frente a él no era adecuado para bromas como esta. Wanda, muévete a Erdao Valle esta noche, dijo Carlos. Sí. Juan respondió con voz baja. Ambos estaban ausentes. ¿Estás libre? Carlos dijo, habla. Capítulo 3. Carlos ha imaginado innumerables veces cómo se verían cuando se encuentren nuevamente. Una ciudad es grande o pequeña. Pensó que se reuniría en un turno en una intersección, pasaría por un edificio en el ascensor o se miraría en una estación de metro. Estas escenas en mi imaginación están llenas de dolor y pérdida, y las emociones intensas se suprimen, dejando solo tristeza indescriptible. Debe ir acompañado de música de fondo y convertirse en una película trágica. Pero nunca adivinó que sería así. En la montaña Chanbai, a miles de millas de distancia de su ciudad natal, se pararon en el borde de la plaza y miraron las montañas a lo lejos, sosteniendo los huevos de aguas termales que fluyen en sus manos.
Después de comer los huevos, todavía tengo que ir de excursión, y estoy sin palabras. Afortunadamente, había un huevo, y la brecha entre comer en silencio les proporcionó tiempo para calmarse. No estaba tan conmovido como imaginaba. No sé si fue porque estaba entumecido por el viento en las montañas, o porque lo persiguió desde Xiaotianchi, y la línea de tiempo fue demasiado larga, lo cual fue suficiente para que él aceptara esta realidad. Pero después de todo, 8 años entre ellos, lo cual es suficiente para hacer que los buenos hermanos que estén cerca en la escuela secundaria que solo se quedan mucho tiempo sin ver. Esta larga separación les dificulta averiguarlo. De hecho, Carlos todavía tiene mucho que decir. Quiero preguntar por qué se fue sin decir adiós en Xiamen el año pasado, y cómo lo ha estado haciendo a lo largo de los años y si ha hablado de nuevos socios, pero estos temas provienen de él, y todos son ambiguos en cualquier caso. Ahora no es un buen momento para recordar. Cuando Miguel terminó de comer el maíz, Juan preguntó, ¿van juntos? Carlos quedó atónito por un momento. Juan giró la cabeza y lo miró. Carlos se dio cuenta de que estaba preguntando si quería ver la cascada juntos. También giró la cabeza y miró directamente a Juan. La visión pegajosa se entrelazó, haciendo que la gente se estremezca. Los ojos de Carlos se movieron y cruzó el hombro de Juan para ver las montañas en la distancia. Después de un tiempo, dijo la verdad, no, he estado aquí justo ahora. Regresé de Xiaotianchi porque te vi en el refugio de autobuses. Juan quedó atónito por un momento y le preguntó con voz baja, ¿por qué no me llamaste? Carlos miró sus delgados dedos con los ojos y cantó cuentas, suspirando, ¿qué piensas? Los dos detuvieron tácitamente la conversación aquí. ¿Cuándo te vas? Yo también vivo en Wanda, así que tengo tiempo para hablar. Juan preguntó. Preguntó de manera muy simple, sin ningún tentativo o cuidadoso en su tono, y él le notificó directamente, voy a hablar contigo. Carlos pensó para sí mismo que eres bastante justo. ¿Fuiste el que te tomó pantalones y te fuiste sin saludar? ¿De qué estás hablando? Carlos se dio la vuelta, sostuvo sus manos sobre la barandilla, pateó algunas pequeñas piedras desde el espacio y rodó sobre la pendiente de la roca. Juan dijo, habla sobre lo que has estado persiguiendo desde Tianchi y quieres hablar conmigo. Carlos escuchó esto y dijo, TSK, como si viera al Juan que generalmente hablaba muy poco en la escuela secundaria y quería comenzar tan pronto como. Abrió la boca. Entonces me iré mañana. Después de que dijo eso, sintió que estaba demasiado orgulloso de su rostro. Es fácil renovar una habitación en la temporada baja. Si este es otro mes, tienes que ir a Valle para conversar conmigo. Juan se frotó los dedos y dijo a la ligera, todavía estoy aquí en un mes. ¿Un largo viaje de negocios? Miguel finalmente encontró la oportunidad de interrumpir entre los dos y explicó, nos quedaremos aquí durante 2 semanas, y habrá personas del Departamento de Investigación Científica a seguir la próxima semana. Sus palabras también fueron muy interesantes, omitiendo deliberadamente el contenido de su viaje de negocios, como si hubiera acordado que Carlos conocía el trabajo de Juan. Carlos solo sabe que Juan trabaja en la revista del Departamento de Geografía Editorial, y el contenido específico está escuchando las palabras mencionadas por los viejos compañeros de clase. Estaba inexplicablemente infeliz. Entonces déjalo ser, me iré. Después de que Carlos dijo, levantó las piernas y dio unos pasos. Pero no pudo evitar girar la cabeza y señalar las cuentas en la mano y preguntó, ¿de dónde vienes de esta cosa? Juan lo lanzó 2 veces con una mano, lo compré, madera ámbar de madera de agar blanca larga. Carlos controló la expresión en su rostro, ¿es este también el alcance de su investigación geográfica? Lo compré por diversión. Juan acurrucó las esquinas de su boca y sonrió, me gusta dártelo. No, dijo Carlos. Juan sonrió y no dijo nada, y metió las cuentas en su bolsillo. Carlos de repente sintió que esta acción era un poco familiar. La última vez que se conoció en Xiamen, Juan estaba jugando con algo en la mano y luego lo puso en su bolsillo. En ese momento, tenía curiosidad, pero al final no podía saber qué era. Al recordar el año pasado, Carlos de repente se dio cuenta de que las emociones intensas que eran difíciles de controlar no aparecieron hoy, porque ya habían llegado el año pasado. No solo vino, sino que también lo dejó explotar. En ese momento, corrió a Xiamen para relajarse y tomó un ferry a Gulanyu tan pronto como aterrizó. Vino demasiado apresuradamente y no reservó un hotel. Planeaba encontrar un lugar para quedarse después de comprar. Night Falls, el mar es tranquilo, las luces están en la larga calle de la isla. Las tiendas a lo largo del camino están en auge, los turistas constantemente van y vienen. Flores rojas y hojas verdes salen de la pared, creando la pared y floreciendo exuberante a lo largo del techo. Las ondas de música se acercaron a la capa por capa, y había bares alineados en la calle.
Carlos se balanceó por un segundo entre entrar y mirar la playa, y abrió la puerta. Lo lamentó tan pronto como entró. Los bares en todo el país eran los mismos, y no tenía sentido mirarlo. Carlos frunció el ceño y estaba a punto de irse cuando miró el viento, pero vio al hombre en la cabina apoyado contra la ventana del piso al techo. Los deslumbrantes y hermosos cambios de luz golpearon la cara lateral del hombre, y la sombra cayó debajo de la línea de la mandíbula y se extendió hacia el cuello de la camisa medio abierto. Juan yacía perezosamente en la cabina, con varias botellas de vino inclinadas frente a él. Su cabello estaba desordenado, sus mangas estaban apiladas al azar, revelando su antebrazo con líneas suaves y jugando con algo pequeño en la punta de los dedos, incapaces de ver qué era. Juan, una persona. Carlos sintió que todos los sonidos en sus oídos estaban encorvados en un sonido zumbido. Subconscientemente quería esconderse, pero sus extremidades se entumecieron sin control. No deberían haberse encontrado en tal situación. Uno está en un desastre y el otro está en una taberna polvorienta y polvorienta en una taberna desconocida, en una tierra extranjera. No me he visto en 7 años. Me he dicho adiós desde que llevaba uniformes escolares, y nunca más me he vuelto a ver. En el sueño de Carlos, Juan siempre ha sido el adolescente con cabello corto y una bolsa de escuela. La escena más común es sentarse en un banco en la cancha, doblarse y atar sus cordones, o sentarse junto a él en clase, levantando las mejillas y mirando fijamente. No pensó en cómo se vería Juan en 7 años. Carlos clasificó este amor secreto no revelado como un pasado doloroso que terminó en la adolescencia, al igual que muchos dramas de televisión del campus juvenil, y debería terminar el día en que el examen de ingreso a la universidad llegó a su fin. Carlos nunca pensó en decirle sus sentimientos. En ese momento, el brumoso favor era tan puro que no esperaba obtener una respuesta. Parecía que solo interpretaba el papel de un amante secreto en las series de televisión tradicionales. Cuando llegó el momento de separarse, no podía soportar confesar. Después de todo, generalmente tenía una discusión rápida con Juan, y era como un par de enemigos con los que no eran muy buenos para tratar. Parecía que era solo una desventaja cuando dijo que le gustaba. Estaba muy orgulloso de su rostro, y al final no tomó la iniciativa solo por esta cara sin valor. Su contacto terminó naturalmente en esas vacaciones de verano. Carlos etiquetó a Juan como la persona que una vez me gustó y lo selló en el pasado es insoportable para mirar hacia atrás. Es extraño que cuando una persona esté viva frente a él, sin importar cuánto lo aprecie, sabe que está al alcance. Pero una vez que se mueva para distinguir, la posición de la persona en su corazón se elevará automáticamente al siguiente nivel, cada vez más inquebrantable, y al final simplemente se convierte en el representante de la juventud. Pensó que ya había soltado su juventud, pero cuando vio a Juan, apretó su corazón con fuerza, y los recuerdos comprimidos en un pequeño cuadrado cayeron en el agua, empapado y expandido, expandiéndose lentamente hacia palpitantes y agredomed que el cofre no puede acomodar. Maldita sea, ¿cómo podría conocer a Juan en ese lugar? Carlos no sabía si quería ir allí. Se paró en la puerta, y un camarero gritó en voz alta a su lado. Juan se inclinó en su asiento y lo miró. La mirada borracha cayó sobre él. Carlos no podía caminar más. Capítulo 4. Juan lo vio. Sus ojos ya no estaban libres y estaban firmemente encerrados sobre él. Parecía que estaba mirando atentamente, y parecía que estaba mirando aturdido. Después de un tiempo, Juan sostuvo una botella de lata de cerveza con una mano y levantó la cabeza para tomar algunos sorbos. Vine aquí pero bebí cerveza. Parecía que no quería emborracharme y no pude evitar querer beberlo. ¡Qué cosa tan mala! Juan sostuvo la fuerza y pellizcó varias marcas profundas hundidas en la lata vacía. Lanzó la lata vacía de regreso a la mesa y la reemplazó con una nueva. Su pulgar enganchó el anillo de extracción, y varios dedos sostenían el cuerpo de la botella. Una capa delgada de gotas de agua unidas a la pared exterior se manchó en pedazos. Se deslizó en cuerdas entre sus dedos, empapado toda su mano. Juan miró sobre la mesa con los ojos dejados de foco, y luego levantó sus párpados para mirarlo unos segundos después. Esta vez su visión era clara, y estaba mirando a Carlos. Oh, parece que lo reconocí. Carlos se miró a los ojos mientras ardía, como si fuera quemado, y dudó por un momento y se acercó a él. Las dos personas están solo a medio paso de distancia, pero parecen no poder dar este medio paso. Una coincidencia. Carlos habló primero. Juan levantó la barbilla y señaló el asiento opuesto, lo que le indica que se sentara. ¿Ven a Xiamen? Carlos planteó brevemente una pregunta. Viaje de negocios. Dijo Juan. La voz familiar parece muy extraña. Usó una lata de cerveza para abrir la botella vacía que se encuentra sobre la mesa,
haciendo un sonido de jingle, vertiendo vino en una copa y empujándola a Carlos. Carlos levantó la cabeza y la bebió, y pronto sintió un fuego caliente desde su garganta hasta todo su cuerpo. ¿Una persona? La voz de Juan estaba un poco ronca, sí. Carlos quería preguntarle por qué estaba bebiendo aquí, pero las preguntas anteriores eran todo sobre él hablando consigo mismo, y no tenía sentido cantar un programa de un solo hombre solo. Giró la cabeza y miró a la gente en la pista de baile. De hecho, no hay necesidad de que Juan lo invite a sentarse. Los viejos compañeros de clase de secundaria tienen una larga historia de identidad, y no tienen temas de los que hablar. ¿Solo fui a la isla hoy? Juan preguntó de repente. Tal vez vi la mochila que colocó a un lado. Carlos asintió, sí. Para mantener esta conversación en marcha, agregó, estoy solo y todavía no he encontrado un lugar para vivir. Los dos se sentaron uno frente al otro en silencio por un tiempo. Aunque la atmósfera en la barra es cálida y alta, esta pequeña esquina está cubierta con una capa de presión de aire deprimida, lo cual es difícil de explicar. ¿Ir a la playa? Juan tomó su último sorbo de vino, inclinó la botella cuidadosamente a la mesa y abrió el collar. Carlos levantó los ojos, ¿ahora? Sí. Juan ya se había puesto de pie. Carlos no se movió, es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Juan terminó de hablar, inclinándose sobre la mesa con ambas manos y inclinándose, ¿ve? Carlos olió el alcohol y tambaleó los ojos, vamos. Pero después de que dijo eso, todavía no se levantó. Juan se inclinó sobre su cabeza y no pudo ponerse de pie. La extraña confrontación fue un punto muerto por un tiempo, y luego se retiró un poco más tarde. Recogió una corbata quitada de su asiento y caminó hacia la puerta. Carlos lo siguió y vio a un hombre con una camisa ajustada golpeando el hombro de Juan cuando estaba a punto de empujar la puerta. Se pararon en la calle cuando salieron y sacaron una tarjeta de sus bolsillos de ropa. Carlos simplemente lo miró y sabía lo que era. Era la información de contacto que el hombre en el bar recién dio a Juan. Juan ni siquiera lo miró, y la amasó en una pelota y la arrojó al bote de basura. Carlos se burló de él, es muy popular. La calle larga estaba llena de gente, luces de la calle y letreros de neón que se cruzaban, y bajo hileras de palmeras, la expresión de Juan era tenue y difícil de ver. Es un hombre. ¿Qué le pasa al hombre? Carlos dijo esto, pero su corazón de repente se hundió. ¿Tú crees que está bien? Juan lo interrumpió. Tal vez fue el alcohol que paralizó los nervios, y los ojos de Juan eran tan sencillos que no estaban cubiertos en absoluto. Carlos quería describir los ojos de una persona como desnudos por primera vez. Era lo mismo antes. Cuando estaba en la escuela secundaria, sus ojos lo mirarían a la verdad. Está bien, dijo. Juan colgó la corbata en su mano alrededor de su cuello casualmente para suavizar las arrugas. Si no tienes un lugar para vivir, ve al bed and breakfast donde vivo. Carlos se ahogó por un momento y no pudo adaptarse al cambio de tema. Está bien. Juan dio unos pasos y preguntó nuevamente, ¿estás solo? Sí, dijo Carlos, lo dije. Juan dijo, oh, lo olvidaron. Carlos finalmente reaccionó, ¿estás borracho? Sí. La voz de Juan estaba tranquila, así que no iré a la playa esta noche. Carlos estaba enojado y se rió, entonces has estado hablando tonterías todo el tiempo. ¿Por qué tienes que beber solo? Juan no respondió. Sus manos estaban en su bolsillo, y los gemelos estaban desabrochados en algún momento, y sus mangas descuidadas se deslizaron hacia abajo. En agosto, la brisa de la tarde en Gulanyo es cálida, y la marea del océano sopla en su rostro, haciendo que la gente se emborrache incluso si beben algunas tazas. No esperaba reunirme aquí, dijo Juan, sacando un cigarrillo de su bolsillo y entregándolo. Carlos quedó atónito, no me fumaré. Juan giró los dedos, bajó la cabeza, abrió los labios ligeramente y tomó el cigarrillo. Los dos caminaron lentamente por la calle, pero no podían escuchar el sonido de los encendedores. ¿No enciendes el cigarrillo?, preguntó Carlos. No puedo fumar. Juan mordió el cigarrillo y dijo vagamente, estoy acostumbrado a llenar un paquete en mi bolsillo para mi colega. Fueron envueltos en el aborto e inconscientemente se acercaron cada vez más, con los hombros doblados contra ellos. Carlos susurró, entonces, ¿por qué lo mordes? No esperó la respuesta. Muchas personas que iban en contra de la carretera aparecieron de repente frente a ellos, lo que obligó a los turistas a desplazarse. Carlos caminó hacia adelante, subconscientemente giró la cabeza para buscar a alguien, pero vio a Juan presionando detrás de él, y el cálido aliento cayó al costado de la cara y el cuello. Los ojos profundos y brumosos estaban cerca, mirándolo con concentración. No hay nada en la boca, está vacío.
Juan luego respondió a su pregunta hace un momento. Carlos se tragó inconscientemente, giró la cara y continuó caminando. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte en Xiamen? ¿Una semana? Dijo Juan. Nadie habló. Esta conversación de cuentas de flujo no nutricional ha eliminado por completo la paciencia de Carlos. No quería participar en tales tratos sin sentido con las personas, pero aparte de decir estas palabras prescindibles, no sabía qué decir. La versión extendida de saludos, pero afortunadamente, Juan se emborrachó, lo que podría salvarle algo de vergüenza. Juan no respondió a su pregunta sobre por qué tuvo que beber solo. La casa de familia no está muy lejos. Enfrente de la sala de conciertos de Gulanyu, el amplio patio está decorado con hermosas flores, treando la cerca, luciendo vibrante. Hay piedras de paisaje con pequeños puentes y agua que fluye en el patio. Carlos empujó la puerta al vestíbulo, y las luces del techo en el interior eran brillantes. ¿Hay alguna habitación disponible? Cuando Carlos entregó su tarjeta de identificación, de repente se sintió un poco avergonzado. La recepción tomó la tarjeta de identificación sin cambiar su color y lo golpeó en la computadora varias veces. ¿No hiciste una reserva? No. Lo siento, no hay habitaciones disponibles esta noche. La recepción dijo, la mayoría de las casas de familia de la isla deben hacerse con anticipación. Si desea pasar la noche en Gulanyu, puede hacer una cita para el día después de mañana. Carlos se volvió hacia Juan. Juan estaba sentado en el reposabrazos del sofá no muy lejos, mordiendo el cigarrillo apagado en la boca, inclinando ligeramente la cabeza y mirándolo. La corbata colgaba alrededor del cuello en un desastre, ni siquiera atado, y un extremo colgado a mano. Juan lo miró profundamente y preguntó, ¿ve a mi casa? Carlos lo miró sin parpadear. Su velocidad del corazón, que había sido alta esta noche, aumentó nuevamente. Incluso sus extremidades estaban entumecidas y su mente estaba en un desastre. Por alguna razón, casi inmediatamente entendió lo que Juan quiso decir. El momento de la intuición no pudo soportar el escrutinio. Obviamente conocieron a un viejo compañero de clase que era hace solo 2 horas, hace 800 años, y obviamente no mencionaron ningún temas privados en el camino. ¿Santo? Pero Carlos sintió que la pregunta en este momento era una invitación. La colisión y la tentación tomaron a la gente desprevenida. Le resultó difícil de entender, pero también sintió que era razonable. Parece que algo debería haber sucedido esta noche para que pueda ser digno de este inesperado encuentro. Juan lo estaba probando con una pregunta muy ordinaria. Carlos sabía que si decía no, probablemente se separarían a partir de ahora, y no habría historias de seguimiento. Sin embargo, no pudo rechazar la invitación de alguien a quien estaba enamorado durante su adolescencia. Olvídalo, no importa si piensa demasiado. Él dijo, está bien. Capítulo 5. Al subir las escaleras a lo largo de la escalera de madera, Carlos tenía un momento de duda si había entendido el significado equivocado. No fue hasta que Juan deslizó la tarjeta para abrir la puerta y entró en la habitación, pero no encendió las luces que estaba seguro de que no estaba equivocado. Observó a Juan pararse en la sombra frente a él, y la luz penetró desde la ventana, describió el contorno de su cuerpo y cayó sobre su cabello. Desde el bar hasta la calle Lon, había una variedad de ruido y música de fondo mezclada entre ellos. En este momento, de repente se calló y Carlos estaba un poco caluroso. ¿Siempre eres así?, preguntó. ¿Dónde? La voz de Juan era muy ligera, como si estuviera suspirando, y como si estuviera tan cansado que no podía levantar su fuerza. Carlos dijo, si te encuentras en el camino, llevarás a la persona a la casa. Juan encendió la luz con un chasquido. La repentina luz iluminada hizo fruncir el ceño a Carlos y cerró los ojos, pero en el brillo de ese momento, vio un toque de ira indetectable en su rostro. Después de acostumbrarse a la luz, Juan ya le había restringido la expresión en su cara. Se dio la vuelta y tiró de la corbata y la arrojó a la cama. Carlos todavía estaba apoyado contra la puerta y lo vio entrar al baño y lavarse la cara. Las gotas de agua corrieron por la punta de la nariz y la barbilla. Juan sostuvo el fregadero y disminuyó la velocidad por un tiempo antes de levantar la mano para aplicar. ¿Qué hay en tu bolsillo?, preguntó Carlos. Juan hizo una pausa por un tiempo y sonrió. ¿Quieres saber? Rotura. Por supuesto que quiero. Tan pronto como Carlos entró en el bar, vio algo en la mano de Juan, como un bebé, y luego lo metió en su bolsillo y nunca lo sacó. Pero Juan no tenía intención de confesar en absoluto. Él solo arrojó una pequeña etiqueta blanca en el bote de basura con una sonrisa. Puedes comprarla en cualquier momento de la boutique. El estilo de decoración de la casa de familia es muy singular, con mantas de mano en el piso y varios futones en el costado. La maleta de Juan estaba en la esquina, pero había muy pocos artículos privados colocados afuera,
Y parecía que acababa de mudarse. Se siente maravilloso pararse en esta habitación. Solo mirando el banco de energía y las carpetas lanzadas en la mesita de noche, el abrigo gris en la parte posterior de la silla y los palillos para llevar en la mesa, parece que realmente ha entrado en la vida de Juan. Carlos tocó los pétalos de una olla de flores junto a la ventana. Parece que ir a tomar una habitación aquí se ha convertido en algo muy vulgar, y ir a la cama con un primer amor es contaminar el primer amor. Cuanto más lo pensaba, más tenía sentido. Carlos estaba molesto y pateó la pierna de la silla. Una de las piernas de la silla cayó solo fuera de la alfombra, haciendo un fuerte sonido de fricción. Después del sonido agudo, hubo un largo silencio. Juan dijo con calma detrás de él, ¿te arrepientes? Carlos se preguntó si su tolerancia al alcohol era buena o no, y quería reírse después de escuchar esto. En el entorno ambiguo donde el jarabe casi estaba exprimido, su temperamento era solo un poco. ¿Qué quieres decir? La voz de Carlos se volvió fría. El teléfono celular de Juan sonó repentinamente, y la conversación se insertó torpemente y fuertemente. Juan contestó el teléfono y parecía que era un trabajo. Mientras escuchaba, recogió la carpeta en la mesita de noche y caminó directamente hacia la puerta. Carlos miró su espalda, y su ira que se encendió inexplicablemente en el pico. Se quitó los zapatos y se tumbó en la cama, molesto y confundido. El techo estaba pintado ligeramente marrón, y sintió que esta noche era como una pesadilla ridícula y sin palabras. La puerta hizo un sonido de apertura y cierre, y entregó la carpeta, y luego la dobló hacia atrás. Se paró junto a la cama, extinguió las luces del corredor, dejando solo una tenue lámpara de noche. Carlos enterró la cabeza en la almohada. ¿Estás realmente borracho o finge? Juan ignoró este problema y se arrodilló sobre una rodilla en la cama, se inclinó y miró a sus ojos muy cerca. Después de demasiado tiempo, Carlos casi olvidó qué actitud Juan debería tratarse a sí mismo. De todos modos, no tendrán una buena actitud. La alegría y la desagradable de su tiempo cuando se convirtieron en compañeros de escritorio son como máximo. Pero es mejor tener mucho tiempo. Al menos no habrá resistencia porque la persona frente a él es un compañero de escritorio de la escuela secundaria, familiar y desconocido. ¿Por qué apareciste esta noche? Juan preguntó de repente. Carlos no podía entender lo que quería decir. ¿Tienes una cita esta noche? Juan parecía no haberlo escuchado, hablando consigo mismo, originalmente no. El prefacio es inconsistente con este último, este hombre está realmente borracho. Carlos se lamió los labios secos, aprovechó el peligro y levantó la mano para mirar su bolsillo. Pero Juan inmediatamente se volvió entusiasta, le agarró la muñeca y la presionó sobre su cabeza. El movimiento solo cambió un poco, pero encendió por completo la atmósfera ansiosa. Carlos se dio cuenta de que tenía algunos cerebros de amor. Su ira que había estado surgiendo hace unos minutos se extinguió por completo en este momento, solo porque Juan bajó la cabeza y le besó el cabello. Su respiración se volvió rápida. No nos hemos visto en 3 años. La voz de Juan sonaba en sus oídos, y sintió un entumecimiento a lo largo de sus oídos. Carlos dobló las piernas y se escondió a un lado. ¿Sabes quién soy? Carlos. Ha pasado mucho tiempo desde que escuché a Juan cantar su nombre en esta voz indiferente y restringida. Su corazón latía, y la luz frente a él estaba bloqueada con una sombra, como si hubiera regresado a una noche anterior. En ese momento, Juan estaba sentado a su lado y podía tocarlo con una mano. Más de 3 años, han pasado 7 años. Dijo, su voz un poco dura. El beso de Juan cayó por el cuello, pasando por la manzana y la clavícula de Adán, y cada beso fue serio y gentil. Un breve momento de claridad apareció en la mente confusa de Carlos. Obviamente fue porque vine aquí para la cama, pero este juego previo parece estar libre de cualquier deseo, y soy inocente y cariñoso. Estaba con la respiración cálida de Juan, y se liberó de las limitaciones de sus palmas, tratando de alejar a la gente. Pero Juan se intimidó, tomó la corbata que fue arrojada a un lado y hábilmente ató un nudo en sus manos y muñecas. Carlos fue firmemente suprimido, y finalmente confirmó que era un cerebro de amor. En realidad sintió que este movimiento difícil también estaba lleno de inocencia. El primer amor siempre viene con algunos filtros. Juan. Él sacudió las piernas, ¿estás despierto? Juan estaba desabrochando sus botones uno por uno, y dijo con voz ronca, despierta. Carlos esperó hasta que desabrochó todos los botones antes de continuar preguntando, ¿querías pedirle a alguien que se desahogue o me conociste? Juan guardó silencio. Esta pregunta no es difícil de responder, pero no dio una respuesta clara. Frunció el ceño y presionó sus sienes mientras se besaba, como si nunca hubiera tenido suficiente alcohol. Carlos Bento, él no es el último de ser el último, después de todo,
Solo necesita pedirle a alguien que se desahogue sin besarse. La figura de Juan también está lejos de su antigua apariencia delgada y blanca. El color de su piel se ha convertido en un color de trigo saludable, y una capa delgada de músculos refinados se une a sus brazos y cintura. Carlos había escuchado que se unió a un conocido departamento editorial de revistas después de la graduación. Durante su pasantía, siguió con muchos proyectos para hacer trabajos extraños y corrió por el país. Juan parece estar siempre en el camino. Después de acostumbrarse a la vida móvil, puede aprender a integrarse en diferentes ciudades más rápido. Puede sentarse en la ventana del bar, mirar a los turistas emocionados en la calle y ver la avenida. Carlos giró la cabeza mientras se alientó y miró a Juan. Cada vez que miraba así, Juan se detenía y lo besaba. No recordaba cuándo se durmió. En mi memoria, llovió esa noche, roció toda la noche y cayó a los aleros al suelo. Pero cuando Carlos estaba despierto, vio desde la ventana, pero no había mancha de agua en el suelo. Se despertó muy temprano, pero era el único que quedaba en la habitación. Carlos se sentó en la cama, sus dientes traseros casi se hicieron añicos. No solo hay personas perdidas, sino que incluso perdieron su equipaje. Juan empacó su equipaje y se escapó mientras estaba dormido, dejándolo una habitación vacía y ordenada. Incluso buscó en la casa, pero no pudo encontrar ninguna nota o comentario. Pero esta persona poco ética dejó el empate. Si no fuera por la corbata arrugada que todavía estaba acostada en la cama, Carlos habría sospechado que tenía alucinaciones. Llamó a la recepción, quien dijo que la habitación tenía 229 por un día. Carlos confirmó antes de colgar el teléfono, ¿cuál es el nombre de la persona que conduce esta habitación? La recepción dijo que era Miguel. Carlos hizo una pausa. ¿Ah? Miguel ha abierto 4 habitaciones aquí, lo que debería ser un registro de equipo, explicó la recepción. ¿Te revisaste hoy? Preguntó Carlos. Sí. Ok, entonces puede tratarlo como una razón para su trabajo sin decir adiós, en lugar de huir porque no quiere enfrentarlo. Carlos apretó los dientes y colgó el teléfono. Buen chico, ayer le dije que me quedaría aquí por una semana. Yo estaba solo. Hoy me escapé con el equipo, ¿verdad? Capítulo 6. Escalar la montaña Changbai está muy agotada físicamente. Carlos estaba adolorido cuando salió del bosque subterráneo hoy. Era obvio que no había hecho ejercicio durante demasiado tiempo. Llevó el autobús de transporte de regreso a Wanda Resort. No había mucha gente en el círculo de negocios durante el día, y la mayoría de ellos fueron a la estación de esquí o subieron a la montaña. Solo estaba animado cuando las luces estaban encendidas por la noche. Carlos regresó al hotel y se sentó frente a la computadora para exportar las fotos que tomó hoy. Cuando pensó en Juan diciendo que quería hablar con él, sintió que su sangre surgieron, y no sabía si estaba enojado o emocionado. No tuvo tiempo de hacer muchas palabras, pero pase lo que pase, la primera pregunta sería, ¿por qué te fuiste sin decir adiós el año pasado y no dejó ninguna información? Suena como un cabro que abandona a su esposa e hijos. Carlos no creía en el dicho de ser caótico después de beber, podría estar seguro de que estaba sobrio ese día. No creía que estuviera ocupado con el trabajo, y nunca volvió a contactarlo. Podía sentir vagamente que había algunos malentendidos entre ellos. ¿Limpio? Si fuera realmente despiadado, admitiría la derrota, pero hoy vio claramente el regalo que había regalado. Como una gran especie de amor, quiere creerlo. Dado que hay un malentendido, ¿por qué Juan no le preguntó claramente? No es que realmente no pueda ponerme en contacto, pero lo peor es que rompo más a fondo. ¿Qué puedo preguntar si no puedo preguntar? ¿Es una decoración abrir mi boca? Carlos estaba tan molesto que cerró la computadora y se apoyó contra la silla para levantar el teléfono. Acabo de enterarse de hace 10 minutos, Juan pasó la solicitud de su amigo. Un cuadro de diálogo en blanco. Esperó un tiempo, pero no esperó para saludar, ni estaba entrando. No puedo contar con Juan para romper el silencio. Carlos simplemente publicó una ubicación en el hotel. Hay muchos hoteles en esta área del complejo, y no están lejos. No sabe dónde alojarse. Como no toma la iniciativa, lo hará. Unos minutos más tarde, Juan le respondió, ¿número de habitación? Carlos se sentó en posición vertical desde la parte posterior de la silla a la vez. ¿Juan va a venir a la habitación para encontrarlo directamente? Miró alrededor de la habitación, y había un desastre de cosas apiladas sobre la mesa, e incluso había una naranja a medias comidas, y la mitad restante se encogió secamente en la cáscara de naranja. Rápidamente devolvió un número, luego se levantó, voló los cables de carga enredados en la mesa en una pelota, los metió en su mochila y luego fue a limpiar la molesta naranja. Inesperadamente,
Tan pronto como agarró la naranja, la puerta fue golpeada. Golpeó 3 veces de manera regular, ni ligero ni pesado, y Carlos pensó que era una rutina de limpieza del hotel. Se inclinó hacia Maoyan y vio a Juan parado en la puerta. Carlos fue sorprendido por él, y después de abrir la puerta, los dos se miraron en silencio. Estaba un poco avergonzado y se rascó la cabeza. ¿Por qué estás de vuelta tan rápido? ¿No fuiste a Tianchi hace un momento? Juan miró la naranja en su mano. ¿Comerás? Carlos preguntó sin decir nada. Viviré al lado de ti, dijo Juan. Bueno. Carlos bloqueó la puerta, dudó por un momento y no persiguió por qué Juan regresó tan rápido. ¿Ve a tu casa? Juan sonrió con interés. ¿Por qué? Carlos lo empujó y empujó a la persona al corredor. Mi casa es demasiado desordenada. Eso es todo. Juan barrió la percha deliberada o involuntariamente en la casa antes de irse. Juan vivió al lado hasta que deslizó su tarjeta para abrir la puerta, y Carlos se dio cuenta de lo que quiso decir en este momento. Vivo solo. Explicó. Juan se volvió para mirarlo y sonreír. Lo sé. La luz del sol que llega al atardecer brilla diagonalmente a lo largo de la ventana, haciendo que la gente se sienta cálida. Carlos se tomaría la boca seca tan pronto como estuviera solo. Era demasiado vago para pensar si fue causado por factores ambientales, por lo que caminó frente a Juan en unos pocos pasos. Hizo el pequeño colgante de giroscopio colgando alrededor del cuello de Juan. Pero solo un toque, el corazón de Carlos se hundió. Este no es el que dio en ese entonces. El material de este es obviamente más refinado que la pequeña cosa inferior que dio, y cae fuertemente en la palma de su mano. La superficie del giroscopio está suavemente pulida, y no es el producto barato que esconde las rebabas en el pasado. Carlos se frotó los dedos como si estuviera estrangulado en su garganta, y ni siquiera podía enviar una exclamación. Pero Juan vio sus pensamientos, no es el mismo. Hubo una sensación de ser atrapado de manera autodulgente. A Carlos no le gustaba ver su facilidad. ¿Por qué? Controló su voz, no queriendo dejarse en desventaja, y seguía mostrando su fuerza como de costumbre. Pero Juan dijo, porque el que diste era de mala calidad y estaba agotado. No sé dónde lo compraste, por lo que solo puedo comprar uno nuevo por mi propia iniciativa. Habló muy lenta y claramente, y cada palabra que había caído en sus oídos y estaba recibiendo 1000 libras. Carlos casi terminó de escuchar este pasaje con la respiración en su rostro. Bajó el colgante, conectándolo con tanta fuerza que tuvo que bajar la cabeza ligeramente. No sabes dónde lo compré, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no preguntas? Todos sabían que estaba hablando de más que este colgante. La distancia entre sus labios podría ser tocada por su cabeza, pero Juan todavía se rió con voz baja. Pensé que no te gustaba. Suena como un poco perjudicado. Carlos lo miró directamente. ¿Quién te lo dijo? ¿Lo dije? ¿Me llamaste a la montaña cuando viste esto? Juan preguntó sin responder. Responde a mi pregunta primero. Carlos se contuvo y no se enojó. Se soltó las manos y empujó a Juan al borde de la cama. Juan se quitó el colgante, se lo tomó en la mano y lo caminó con calma. Dijiste que era asqueroso. Cuanto más lejos de ti, mejor. Sería un gran problema estar enredado con una persona así. El tono de esto fue como lo que dijo, pero Carlos se acumuló el cerebro y nunca pensó en cuando había dicho palabras tan hirientes. ¿Cuándo lo dije? La ira de Carlos se extinguió, y algunos mechones de humo azul todavía flotaban a su lado. Casi recordó esta oración en el momento en que preguntó. Este recuerdo se remonta a la primera mitad de su último año, y no es menos que su recuerdo de qué almuerzo tenía en el jardín de infantes. Carlos se ahogó. No estaba hablando de ti, no, ¿cómo lo escuchaste? ¿Tu perro me siguió? Juan levantó las cejas y lo miró. Ven primero y luego ven claramente, estabas detrás de mí en ese momento. Carlos era afasia. Esa cosa es tan pequeña que Carlos se olvidó al día siguiente, pero no esperaba que Juan lo recordara durante tantos años. En ese momento, había un estudiante de transferencia en la clase que generalmente era taciturno y silencioso. Trajo algunos rencores de la escuela original. A veces después de la escuela, podía ver grupos de gángsters bloqueándolo en la puerta. Carlos no estaba familiarizado con él, pero un día llegó a casa de la escuela y escuchó una conmoción proveniente del callejón. Caminó unos pasos adentro, se topó con un grupo de personas saliendo y salió corriendo del callejón sobre su hombro. Carlos no reconoció al grupo de personas, pero caminó unos metros más. Cuando vio al estudiante transferido sentado en el suelo, se dio cuenta de que el que acababa de salir era un gángster que siempre acosaba a esta persona. El estudiante de transferencia parecía un poco avergonzado. Su ropa estaba desgarrada en un desastre y Carlos adivinó lo que estaba sucediendo solo una mirada.
Quería fingir no ser nada, pero se dio la vuelta y se fue, pero no esperaba que el hombre ya lo hubiera visto. Mordió el labio inferior con fuerza y obstinadamente trató de cubrirse con su bolsa de escuela. Carlos pensó que estaba pasando por una feroz batalla para alejar al grupo, y por un momento no sabía qué decir. ¿Está bien? El estudiante de transferencia no respondió, pero giró la cabeza en otra dirección, como si estuviera buscando a alguien. Carlos pensó que estaba preocupado, por lo que se quedó allí pronto, se dio la vuelta y se fue. Y dijo a la ligera mientras caminaba, esas personas son bastante desagradables. Es mejor mantenerse alejado de usted. Realmente es un gran problema estar enredado con esas personas. La historia termina aquí sin más texto. Al día siguiente, el estudiante de transferencia fue hacia y desde la escuela como de costumbre, y Carlos no prestó especial atención a si los gángsters en otras escuelas lo estaban bloqueando nuevamente. Las dos personas eran como dos líneas rectas causadas por diferentes puntos de partida. Se conocieron y se cruzaron por casualidad, y luego vivieron sus propias vidas. Como resultado, Juan ahora dijo que también es una de las partes involucradas. ¿Has alejado a esas personas de cabello amarillo? Carlos sintió que su memoria estaba un poco fragmentada. Pero Juan dijo a la ligera, iré a casa en ese camino, y la izquierda y la derecha los pasarán. Carlos no sabía qué decir. Si el asunto roto de Chenzima o Yangizi realmente retrasó tantos años por este asunto, diría que no valió la pena cuando vine. Presionó al borde de la cama, se interpuso entre sus piernas y dijo ansiosamente, «¿Estabas allí en ese momento? ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué te estás pidiendo que hagas?» Juan dijo con una sonrisa. Carlos empujó su hombro con una palma, empujó al hombre hacia abajo y se tumbó sobre su espalda en la cama. Se intimidó y apretó los dientes. «Eso es todo, ¿no quieres agregarme en WeChat?» Capítulo 7. Nos conocimos una vez cuando te graduaste de pregrado. Juan puso sus brazos, te agregué en WeChat, pero lo rechazaste. Carlos presionó su hombro, ¿dónde me viste? ¿Cuándo te rechacé? Le pedí WeChat al líder del escuadrón. Hizo una pausa y recordó que estaba en la montaña. Juan preguntó, ¿dónde encontraste mi WeChat? Puede que no piense que estaba cambiando de opinión y sacándolo de la antigua lista de aplicaciones, ¿verdad? Te aconsejo que dejes todo claro ahora. Carlos le señaló, nunca te he rechazado, hay un malentendido aquí. Él habló en la parte de atrás y su voz se cayó. Juan vio sus ojos bajados y su renuencia y pérdida que pasó a través de sus ojos. Al igual que el jugo de limón que fluía a la parte superior del corazón, sonrió y metió el pequeño giroscopio en la palma de Carlos. Sabía lo que Carlos estaba pensando. No tuvieron que perderse tanto tiempo. Los días de todos fueron de día. 8 años son reales 8 años. En estos 8 años, nadie hubiera esperado si pudieran reunirse nuevamente en algún momento y cierto día en el futuro. Juan siempre sintió que había arruinado el encuentro en Gulanyu. Era claramente una isla tan romántica con mar, viento y luces, pero estaban desperdiciando toda la noche en la aburrida casa de familia. No hay charlas o recordar sincera de corazón sobre el pasado, solo recibí unos pocos besos no identificados. Y es difícil decir los verdaderos sentimientos bajo la hoja de higuera del alcohol. El año pasado, nos conocimos en Gulanyu. Juan se puso de pie y se sentó en posición vertical, mirándolo en silencio. Seguías preguntándome qué había en mi bolsillo. ¿Todavía recuerdas? Carlos asintió, luego pareció darse cuenta de lo que estaba hablando. Inconscientemente ejerció la fuerza en su mano, y fue apuñalado por los extremos de la pequeña parte superior. Juan se rió de nuevo, lo vi en una tienda de regalos, exactamente lo mismo que me diste, así que lo compré. Me sentí infeliz después de comprarlo y el bar de al lado. Entonces, ¿por qué apareciste ese día? Dijo Juan, girando la cabeza para mirar la ventana. La deslumbrante luz de la puesta de sol hizo dolor en los ojos de las personas. Si no fuera por el día, nos conocimos ese día, tal vez podríamos sentarnos y conversar bien. Él le dijo esto. Carlos inevitablemente cayó en recuerdos. Recordó claramente la situación ese día y cada detalle. En ese momento, bajó la cabeza y pisó los ladrillos azules sosteniendo la hierba en el espacio, y caminó por la larga calle de la costa. El camino en la isla fue cuesta arriba o cuesta abajo. Era cuesta arriba y cuesta abajo, y su estado de ánimo era extremadamente cuesta arriba y se dejaba en blanco. Juan vio que estaba aturdido, por lo que sacó la mitad de la naranja de su mano y la peló un poco. No estamos en la misma ciudad, y no sabemos qué día es tu ceremonia de graduación. De repente quería verte porque estaba determinado temporalmente. Busqué en el sitio web oficial en medio de la noche y me di cuenta de que era el día. Tomé el primer autobús al día siguiente. Cuando estaba en la universidad, siempre podía hacer cosas en las que no me atrevía a pensar ahora.
Todas las naranjas se secaron, y Juan se despegó de la mitad de la pulpa con mucha humedad y la entregó a la boca de Carlos. Incluso el auto más temprano llegó a la entrada de la escuela de Carlos. Todavía era mediodía después del mediodía. La escuela es demasiado grande y hay demasiada gente, por lo que no sé cómo verlo. Invitó a WeChat de Carlos y envió una solicitud de amigo. Incluso pensó en las palabras y dijo que simplemente vendría y echaría un vistazo. Hay una diferencia de temperatura entre las dos ciudades. Agarraron un sombrero negro para cubrir el sol abrasador y deambularon por el campus. Los graduados que usan uniformes de licenciatura se pueden ver en todas partes tomando fotos, caminando por el patio de recreo y luego a través de esculturas de pie en la hierba y pequeñas fuentes en el jardín. De vez en cuando recordaba el patio de recreo en la escuela secundaria. A Carlos no le gustaba jugar al fútbol. Se sentó en las gradas la mayor parte del tiempo, con sus mochilas dejadas por sus compañeros de clase en su clase esparcidos a su alrededor. Desespesó la botella de agua y bebió agua. Sus ojos cayeron sobre la pelota moviéndose rápidamente en el patio de recreo. El viento con aire caliente soplaba por detrás, y su cabello revoloteaba varias veces antes de caer. También fue el sol caliente que hizo que las personas no pudieran abrir los ojos. Carlos levantó los brazos para bloquear una pequeña sombra, y las puntas de sus sienes eran ligeramente mareas. Cada vez que el grupo de personas jugaba al fútbol, elegiría a un tipo desafortunado, responsable de ir a la tienda de conveniencia para comprar algunas bebidas y bocadillos. Si Juan fuera seleccionado, Carlos se levantaría de las gradas y gritaría su nombre con los brazos en los brazos. Llévame uno, no compres con té. Carlos diría. Juan sabía que era intolerante al té, y que no podría dormir si bebía una taza de té de leche, e incluso sentiría palpitaciones al tomar té con alta pureza. Pero tuvo una palpitación una vez, y Carlos ya no se atrevió a beberlo. Ese fue el momento más lamentable cuando Juan lo había visto. En ese momento, Carlos se tumbó en un montón de papeles y borradores, lo miró con una cara lateral y susurró: «Siento que voy a morir». La luz del sol de la tarde cayó al salón de clases desde una ventana desconocida, salpicada de su cuerpo, y su cabello brillaba brillantemente. Juan sostuvo la barbilla y giró su bolígrafo en un desastre, dándole la vuelta por un tiempo, y luego la sacó varios escritos a mano en el papel de prueba. Se bajó los ojos y conoció a la mirada de Carlos, miró por un tiempo y preguntó: «¿Quieres ir a la enfermería?». Carlos sacudió la cabeza y suspiró: «Puede que no tenga este ritmo cardíaco cuando tomo el examen de ingreso a la universidad». Juan sacó un dulce naranja de su bolsillo y lo puso frente a Carlos. Hasta mucho tiempo ha pasado en un instante. Juan vio a un graduado tomando una foto grupal en la pista, y se apoyó contra la sombra del árbol y miró en silencio. Unos minutos más tarde, el teléfono en su bolsillo vibró varias veces, y lo sacó para echar un vistazo. La otra parte ha rechazado la solicitud de su amigo. Juan miró las líneas de palabras, luego puso su teléfono en su bolsillo como si no hubiera pasado nada, y se dio la vuelta y salió del patio de recreo. El sonido del sonido juguetón de los graduados vino desde atrás, y estaba animado, pero Juan sintió que eran los gritos de perseguir fútbol en el patio de recreo, como si detrás de él fuera el patio de recreo de la escuela secundaria, y Carlos todavía estaba sentado en las gradas en un uniforme escolar de manga corta. Después de dejar el patio de recreo, se perdió y tuvo que navegar según su teléfono. Cuando pasó por un cuadrado, escuchó una voz familiar. Juan levantó el borde de su sombrero y vio a Carlos y 5 o 6 compañeros de clase sentados en la pelota en el centro del patio de recreo. Había una persona que conocía allí, que era un compañero de clase de la misma clase en la misma escuela secundaria y la única que entró en la misma universidad que Carlos en esa clase. No fue sorprendente que los dos se encontraran. Es casi lo mismo que recuerdo, pero Carlos parece aún más llamativo con un uniforme de soltero. Ya no es un joven estudiante de secundaria. Pero Carlos rechazó su información de solicitud. Su relación no ha alcanzado el nivel de poder asistir a la ceremonia de graduación del otro en persona. Juan no sabe si su venida no invitada se considera transfronteriza, pero supone que Carlos no estará muy feliz. 4 años en la universidad son demasiado largos, un año más largo que la escuela secundaria, el doble que sus compañeros de escritorio. Carlos tiene su propia nueva vida, nuevo círculo social, nuevos compañeros de clase, y también puede tener una novia o alguien que le gusta en secreto. Este viaje no fue en vano, era un sentido muy ritualista para terminar completamente el pasado. Pensó que debería sacar su teléfono móvil para tomar una foto secreta, pero también sintió que ese comportamiento era demasiado aburrido. Eso es todo. Capítulo 8. Cuando Juan habló sobre este pasado, parecía muy tranquilo y su tono era como un extraño que estaba fuera del asunto. Carlos se tragó la naranja en su boca, mezclada con la agridulce y la dulzura, y no pudo hablar durante mucho tiempo. Él sabe mejor qué tipo de persona es Juan.
Muchas personas han dicho que son tercos y tercos, pero él sabe que Juan es el mismo que él, pero generalmente actúa demasiado indiferentemente, como si algo grande fuera como una nube que pasa en sus ojos. Pero Juan es el más decisivo. Cuando no pudo resolver una pregunta, no lo soltó sin importar qué. Tuvo que calcular la respuesta él mismo antes de darse por vencido. No le dijo a nadie, incluso a su compañero de escritorio, pero de vez en cuando dejaba su pluma de buen humor cuando lo vio. Había una gran pieza de caos en el papel manuscrito. Juan también es terco y sencillo al hablar y hacer cosas. Se puede decir que irá a ver a alguien, se dará la vuelta y se irá, y lo dejará ir si dice que lo dejará ir. No vi las noticias de su solicitud, no me rechace, dijo Carlos. Sabía quién lo hizo. El recuerdo del día que tomé la foto de graduación estaba borrosa, pero probablemente podría adivinarlo. Pedro, quien fue admitido en la siguiente clase con él, tomó una foto con su teléfono celular. Las noticias de Juan llegaron en ese momento y se vio oculta por la respuesta privada de Pedro después de que se la quedó de él. Esta es la única explicación razonable. Carlos guardó silencio y no dijo nada, pero sus manos estaban tan enojadas que sacudió. Su orientación no era un secreto después de entrar en la universidad. No estaba seguro de si Pedro tenía alguna idea sobre él, pero podía ver que a Pedro no le gustaba a Juan. No son la misma universidad en absoluto, y solo regresan a casa con sus compañeros durante las vacaciones escolares. En solo algunas conversaciones, es inevitable que se mencionen asuntos de la escuela secundaria. A Pedro no solo le gusta a Juan, sino que también hablará algunos rumores cuando mencione a este compañero de escritorio. Por ejemplo, tiene un mal personaje, es arrogante, y es arrogante. Carlos naturalmente no lo creía, pero se sentía muy complicado cada vez que lo escuchaba. Cada vez que el nombre Juan reaparece en la vida, traerá un toque de irrealidad. La vida en la escuela secundaria es claramente un recuerdo tan lejano, pero las conversaciones entre las personas a su alrededor parecen traerlo de vuelta al pasado. Al igual que cada vez que hablaba en secreto de chismes con mi amigo en la puerta del baño, hablé sobre quién jugaba a la pelota con quién estaba persiguiendo qué chica de la clase y qué le sucedió hoy. Carlos nunca investigó de dónde vino la hostilidad de Pedro hacia Juan. Quizás porque aprendió sobre su orientación sexual, estaba acostumbrado a menospreciar a otros para que se presente, o tal vez algo más. Sé quién lo logró. Carlos estaba deslumbrado. Se acercó para levantar su teléfono, pero Juan lo sostuvo. Carlos apretó los dientes y dijo, no me detengan, ahora estoy muy enojado. No quería detenerte. Juan se acercó un poco, ¿qué le dijiste? Digamos que bloqueaste mis flores de durazno hace muchos años y di que yo y la persona que más odias. Oh, todavía no juntos. En este punto, de repente los puso a los dos en el último tema. Carlos estaba de humor muy caótico por este incidente. Era falso decir que no estaba dispuesto a calmarse. La intersección que perdió fue colocada frente a él, pero no importa lo lamentable que se arrepintiera, no pudo volver al campus y los días que había estado en el pasado. Inmediatamente recordó una cuenta antigua. Entonces quiero agregarte en WeChat hoy, ¿por qué fingiste que no lo viste? Carlos no tuvo la fuerza para pedir culpa nuevamente, y preguntó en un suspiro. Juan dijo, no es que fingiera no verlo, sino que no sabía qué decirte, así que quería esperar y responder. Lo extrañaré. Carlos calentó la pequeña parte superior de su palma, ¿qué pasa si me voy, y si no te llamo? Juan dijo, no lo volveré a extrañar. Carlos lo miró sin decir nada. ¿No? Juan repitió, levantando la mano para limpiar los ojos y termina de Carlos. Fue vergonzoso ser visto que estaba a punto de derramar lágrimas. Carlos giró su cuerpo de lado, se sentó al atardecer y retuvo la acidez que surgió. Sintió que las cosas que argumentaron eran ingenuas, y no era que solo WeChat pudiera contactarse entre sí en el mundo, y solo los amigos de WeChat podían hablar. Pero son tan ingenuos. Hay muchas partes superpuestas de la red social, pero se han desconectado durante tanto tiempo y han estado actuando como si nunca interactúen entre sí. El color naranja teñaba la mitad del cielo, y la casa estaba frente al sol, y no se podía ver el sol, solo el resplandor cayó en la casa. Carlos volvió a pensar en el corredor de la escuela secundaria, con una larga luz de fondo, y le gustaba atravesar el corredor al atardecer. La tutoría de fin de semana para estudiantes de secundaria de personas mayores es antes de los días de semana. Después de media hora de vida animada, solo los estudiantes de servicio quedan en el aula. Recordó que una noche de primavera, dejó el libro de ejercicios en el aula y caminó hacia la puerta de la escuela, por lo que tuvo que volver corriendo para obtenerlo. Abrió su abrigo y se escapó, y el papel y el bolígrafo en su bolsa de escuela se zumbaron, e incluso pellizcó una botella de agua de plástico limpia en la mano. Ocasionalmente, los estudiantes pasaban junto a ellos en el corredor.
La luz era tenue y solo estaba la cola de la puesta de sol, e incluso la sombra estaba borrosa. Carlos corrió hacia la clase y abrió la puerta trasera. Cuando lo vio una gran puesta de sol dorada. La puesta de sol de color naranja brillante brillaba en todo el aula, y había algunos hermosos rayos de nubes ardientes fuera de la ventana. Juan se paró entre el escritorio con una escoba, se volvió para mirarlo. Se paró en la sombra caída, con una capa de luz peluda en todo el cuerpo, el color dorado se mezcló con la sombra, la luz y la oscuridad se cruzaban, y los ojos que estaban tan tranquilos como el agua en el pasado se encendió. Carlos se detuvo. ¿Has dejado caer algo? Juan le preguntó. Sí. Carlos evitó apresuradamente su vista, corrió hacia el escritorio y se puso en cuclillas, buscando en el agujero de la mesa. Los únicos dos de ellos en la habitación vacía barrieron el suelo en silencio, y la escoba cayó al suelo e hizo un sutil sonido de limpieza. Carlos rodó el libro de ejercicios en un rollo y lo sostuvo en su mano, en cuclillas junto a las patas de la mesa, y pudo ver las zapatillas de deporte de Juan y el tobillo expuestos debajo de sus piernas de pantalón. Pellizó la botella de agua de plástico, caminó hacia Juan y la arrojó al bote de basura. ¿Por qué estás solo?, preguntó Carlos. Juan pateó el escritorio y barrió el papel residual presionado debajo. Tienen algo que hacer, vamos primero. Oh. Carlos saltó del podio y no pudo evitar volver cuando caminó hacia la puerta, no sea demasiado tarde. El mismo sol. Carlos volvió a sus sentidos y arrojó el pequeño guiro en su mano hacia sus brazos. Juan lo atrapó con precisión, pero luego no retiró su mano, sino que solo colgó en el aire. Carlos presionó su pecho, y su dolor y plenitud hicieron que la gente perdiera el control. Se dio la vuelta a la cama con dificultad, avanzó unos pasos y se levantó y abrazó el cuello de Juan. La mano levantada de Juan fue arrojada. Carlos descubrió que no había abrazado a nadie durante demasiado tiempo, y todavía se abrazó con toda su fuerza en esta fuerza cálida y completa. He hecho todo, pero ni siquiera sé qué decir o dónde poner mis manos cuando lo abrazo. Tan inocente. Capítulo 9. Este abrazo fue un poco corto, y antes de que alguien pudiera recordarlo, fue interrumpido por una serie de golpes en la puerta. Los ojos de Carlos se volvieron oscuros. ¿Quién? El golpe en la puerta llegó a un final abrupto. Carlos finalmente se despertó y recordó que esta no era su habitación. Al ver que estaba aturdido y lindo, Juan se rió y caminó para abrir la puerta. Miguel se paró afuera de la puerta, sosteniendo un adaptador en la mano, luciendo increíble e intentando mirar en la habitación. Juan no lo bloqueó y tomó el adaptador que entregó. Gracias. ¿Hay alguien en tu habitación? Miguel parecía un fantasma. Sí. Juan también volvió la cabeza, pero descubrió que Carlos no sabía dónde se había escondido, por lo que no pudo evitar reír. ¿Dónde está la persona? Después de que terminó de hablar, sacó la cabeza por la esquina. Carlos se aclaró la garganta y saludó a Miguel. Hola. Miguel volvió a estar en silencio, con los ojos bien abiertos. Hola. Después de decir los comentarios de apertura, Miguel retrocedió torpemente y cerró la puerta con fuerza para Juan. ¿Por qué te escondiste? Juan levantó las cejas y dijo, salir. Carlos cayó sobre la cama y cruzó las piernas. ¿No tiene miedo de afectar la relación de su colega? ¿Cuál es el impacto? Él es el líder de mi equipo de proyecto y tiene un grupo de personas bajo su mando. Es demasiado vago para preocuparse por nuestra vida privada. Juan conectó el adaptador a la computadora. Sacó la tarjeta SD de la cámara y la presionó en la interfaz de rotación. Carlos miró su espalda sentada frente a la computadora y dijo con sorpresa, ¿él es tu jefe? Creo que se parece al interno que trajiste. Se ve joven, es bastante bueno y no se distingue de nosotros. Juan dijo, y agregó, también dirigió el proyecto en Xiamen, por lo que está destinado a estar. Carlos guardó silencio. ¿Ven a ver las fotos que tomé?, dijo Juan. Oh. Carlos trató de sentarse desde la cama, pero el colchón era demasiado suave y tuvo que luchar varias veces antes de poder sentarse directamente. Simplemente caminó unos pasos de rodillas, subió al borde de la cama y enderezó la cintura con las manos en la espalda de Juan, mirando la imagen en la computadora. La mayoría de las carpetas llevan el nombre de fechas y lugares. Los miró y se extendió por todo el mundo. Juan hizo clic en la carpeta en Xiamen. En realidad, te tomé una foto, dijo Juan. Carlos todavía estaba en una etapa de reacción lenta y no podía entender lo que significaba por un tiempo. ¿Tomaste una foto, yo? Sí. Hay muchos archivos de segunda capa en la carpeta, que contienen imágenes detalladas, películas desechadas, para determinar una revisión final, y uno está fotografiando y reproduciendo. Juan hizo clic y tomó una foto y jugó.
Carlos no sabía en qué pensaba, y su rostro se volvió un poco maravilloso. No tomarás mis fotos desnudas, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? Juan hizo clic hábilmente en una imagen en la miniatura. Es una foto de su espalda, con las calles y los callejones de la isla Gulanyu en el fondo. La calle larga tiene una pendiente, por lo que es de abajo hacia arriba. Las densas plantas de árboles en ambos lados se extienden en el camino, y la gente va y viene. Y Carlos giró ligeramente la cabeza para mirar hacia atrás. Sus ojos no miraban la cámara. Una luz ficticia estaba encendida en la luz de la calle no muy lejos, cayendo entre su cabello, reflejando el brillo de toda la persona. ¿Cuándo tomó esto? Carlos miró la foto y no pudo decir nada más durante mucho tiempo. Juan también lo miró con cuidado y dijo lentamente, no lo recuerdo, tomé una foto cuando la vi. Carlos yacía en la parte posterior de la silla y le susurró que obtuviera cuentas viejas. Entonces, ¿por qué te fuiste al día siguiente? Me temo que estás enojado cuando te despiertas. Juan volteó las fotos una por una. La costa de Xiamen congelada y la animada calle comercial flotando frente a mí. Y cada imagen tenía una composición y color exquisitos. ¿Estoy enojado cuando me despierto? Carlos levantó la cabeza y levantó la voz. Eres tú quien estás confundido, no yo. ¿Por qué debería ir contigo si me enojo? Lo lamento. Juan dijo, ¿te invitarás a cenar esta noche? Se disculpó tan suavemente que Carlos golpeó el algodón y tuvo que recostarme en la parte posterior de la silla. ¿Está bien? Más tarde dijo, no es suficiente apagar el artículo, una comida no es suficiente. Entonces comeremos juntos cuando regresemos. Juan dijo, podré terminar el collar a fines de octubre. ¿Sabes dónde vivo? Carlos lo miró con los ojos inclinados. Juan arrastró la nueva foto de la tarjeta SD al escritorio, por supuesto. La mayoría de las fotos fueron tomadas en Green Guantán. Carlos los miró por un tiempo. ¿No fuiste a Tianchi hoy? Hoy está niebla, y no puedo ver a Tianchi. Iré mañana. Oh. Puedo verlo cuando fui allí por la mañana, dijo Carlos. Manejar fotos es solo uno de los trabajos. Explicó que están aquí para ver los lugares y tomarán fotos para grabar cuando ven lugares especiales. La fotografía profesional al aire libre aún no ha llegado. Charlaron todo el tiempo, y nadie se sintió aburrido, y hablaron hasta que cayó la noche. Carlos se frotó los ojos y descubrió que el cielo ya estaba en pleno apogeo. El cielo en la montaña Changbai todavía era azul en la oscuridad, y la luz de las estrellas colgaba en alto. La noche estaba cubierta de nubes escasas, teñidas en una capa más profunda de negro. El complejo marcó el comienzo del momento más próspero del día. La calle peatonal en la distancia estaba iluminada en la calle peatonal, y los turistas de los hoteles cercanos se reunieron allí. Pensó que él y Juan tomarían un tiempo para llevarse bien. Después de todo, todas sus obsesiones se originaron en la era distante de la escuela secundaria, pero estaban separados por 8 años, y no serían las mismas que la escuela secundaria en ningún caso. Por supuesto, lleva tiempo adaptarse a la nueva apariencia de una persona. 8 años, su abuela. Es equivalente a 4 años de pregrado y 3 años de trabajo en la escuela de posgrado durante un año. ¿Tienes hambre? Juan le preguntó. Giva. Terminemos estas fotos, las últimas 3, dijo Carlos. Pero naturalmente volvieron al modo original de llevarse bien. En el pasado, en las clases de autoestudio donde no había maestro observando la clase, se sentaron en la fila que se estaba apoyando entre sí, hablando de tonterías uno por uno. A veces no puedo esperar el siguiente texto, y a veces el tema es demasiado parcial, pero a nadie le importa. Hablé dispersamente hasta el final del autoaprendizaje. A veces tienen que esperar hasta que el maestro de clase llegue a la clase para echar un vistazo antes de salir de la escuela. Después de que tocan la campana de la escuela, tienen que sentarse en sus asientos y esperar. Charlarán al azar y luego mirarán a otros estudiantes de grado saliendo del edificio de enseñanza a través de la ventana. A medida que pasa el tiempo, siempre hay algunas cosas que están cambiando, pero también hay cosas que no han cambiado. ¿Qué comer esta noche? Carlos le preguntó. Juan cerró la computadora. Hay un plato del noreste que escuché que es bueno. ¿Has estado aquí durante tanto tiempo, no te has ido a comer todavía? La porción es demasiado grande y una persona no puede terminarla. Dijo Juan. Carlos se puso los zapatos y estaba a punto de volver a su casa para conseguir su abrigo. ¿Por qué no estás con la gente del equipo del proyecto? Juan se apoyó contra el marco de la puerta y lo esperó. Carlos tocó el bolsillo de los pantalones y guardó silencio por un momento. No traje mi tarjeta de habitación. Los dos se miraron por un tiempo. Juan se rió y abrió su guardarropa, con varias chaquetas de temporada colgando adentro. Elige uno. Capítulo 10.
La temperatura en las montañas en otoño es baja, y si no usa un abrigo, tendrá dolor de cabeza si sopla el viento. Solo había unos pocos abrigos gruesos en el armario de Juan. Carlos notó que muchas de su ropa todavía estaban en su maleta y se podía ver que planeaba quedarse aquí por un tiempo. Su ropa está en el mismo color, ya sea negro o gris. Carlos notó cuando miró las fotos por la tarde, y también tenía este conjunto de colores en otras fotos. ¿Te gusta el negro? Recuerda vagamente que a Juan en la escuela secundaria le gusta usar más blanco. Juan se apoyó contra el borde del gabinete, el negro no es fácil de ensuciarse. Oh. Carlos eligió una chaqueta informal y la puso en su cuerpo, lo cual era un poco más grande, pero se veía bastante bien en el espejo. Los dos tomaron el ascensor abajo, y Carlos volvió a preguntar, ¿también quieres subir y bajar la montaña como el equipo de expedición científica? ¿Puedes colgar una cueva de Guidiakarst o algo así? No. Juan empató la cremallera, el departamento es diferente. No soy responsable de la parte del campo. Pero me uní al club en los últimos años. Tengo que seguir los proyectos para sentar las bases en la etapa inicial. Si envejezco, puedo sentarme en la oficina. Carlos lo miró desde el reflejo de la puerta del ascensor. Sé que su departamento editorial está en el Parque Cultural, ¿donde está trabajando? Sí. Juan lo miró, luego bajó la cabeza y ató una cremallera hacia él, está muy cerca de tu casa. No sé dónde se compró la ropa de Juan, pero Carlos siempre sintió que era mejor usarlo que el equipo que él mismo compró. Esta chaqueta bloqueó el viento frío, sin rastro de brecha. El restaurante del noreste mencionado anteriormente es realmente famoso. Cuando llegaron, la casa estaba llena de restaurantes limpios y ordenados, pero había un árbol alto y falso en la puerta. ¿Qué es esto? Carlos no reconoció que era un árbol falso al principio, y estiró su mano para torcer las hojas. Árbol de Navidad, dijo Juan. Carlos encogió su mano. Juan se rió, nevará cuando finales de octubre. El resort nevado será hermoso. Vendremos el próximo año. Vendremos el año que viene. A Carlos le gustaba escucharlo decir estas palabras, por lo que naturalmente arrojó a las dos personas a un futuro común, y naturalmente planeó la historia de «Estamos juntos». Entraron en el restaurante, y era muy animado, los platos eran fragantes y el calor era persistente. Un camarero los llevó a sentarse adentro. Solo quedaba una mesa, y la placa estaba cerrando y limpiando la mesa. Había 3 personas sentadas al lado de esta mesa, 2 hombres y una mujer, y la mitad de los platos estaban comiendo y charlando. Carlos reconoció a una de las personas de un vistazo como Miguel. Rápidamente agarró la ropa de Juan y preguntó en su oído, ¿es esa mesa tu colega? Tan pronto como Juan miró, vio que la mesa de las personas también notó el movimiento aquí y lo miró. Carlos parecía no tener tiempo para esconderse, por lo que tuvo que morder la bala y sonreír, asentir y saludarlos. Juan, respondió esas personas, ¿has conocido a un amigo? Miguel también sonrió y dijo, ¿ven a comer? Cuando Carlos los vio todo el tiempo, miró su ropa. Parecía que la chaqueta de Juan tenía una fuerte presencia. Sí. Juan asintió, se detuvo por un momento y dijo, mi novio. Fue aturdido por el brazo de Carlos. Amigo, dijo. Los dientes de Carlos pica. Cuando Miguel llegó por la tarde, deliberadamente lo evitó porque temía que sus colegas estuvieran sesgados contra él cuando se enteraron y afectaron su trabajo. Por supuesto, también quería escuchar a Juan presentarle a las personas que lo rodean, pero no es un niño que no se haya graduado de la escuela secundaria, por lo que no se verá abrumado por el deseo de poseer, ni se sentirá infeliz por estas cosas. Como resultado, Juan lo confesó descaradamente. Carlos miró apresuradamente a la gente. Excepto por Miguel, parecía que no sabían que acababan de conocer lo anterior hoy. Los 3 parecían estar acostumbrados. Lo apoyaron cortésmente con algo de entusiasmo y lo saludaron nuevamente. Después de sentarse, Carlos preguntó con voz baja, ¿todos te conocen? No sé. Juan volteó el menú, pero no es inusual. Solo hay 2 personas en nuestro club que hacen un diseño gráfico. A las chicas les gustan las chicas y los hombres como los chicos. Carlos abrió la boca y no dijo nada. Destrozó la vajilla sellada de plástico y la enjuagó con la hervidor de hervir al lado. En el momento, tenía muchas tramas extremadamente sangrientas. Por ejemplo, todos en la compañía sabían que había un anciano escondido en su corazón. Nunca había podido dejar ir después de tantos años. Hoy finalmente conoció a la deidad. Carlos pensó en esto y lo dijo casualmente. Pero Juan sonrió y lo miró, no puedo dejar ir durante tantos años y aún así esconderme en mi corazón. Entonces, ¿por qué no puedo decirle a los demás casualmente? Tiene sentido,
El corazón de Carlos era cálido, y había sido suave y dolorido desde la tarde. No fue hasta que unos pocos platos que eran más grandes que la cara que Carlos reaccionó de repente. ¿Les dijiste que soy tu novio? Sí. Juan empujó el plato frente a él. La olla de carne será fresca y no será crujiente. Carlos levantó los palillos y no se movió. ¿Soy tu novio? Juan luego recogió un trozo de carne para él y lo puso sobre el arroz. La masa dorada frita estaba cubierta de salsa dulce y agria. Carlos dijo, ¿es demasiado rápido? ¿Eres rápido? Creo que es demasiado tarde. Juan terminó de hablar y le preguntó en cooperación con él, ¿te gustaría enamorarme de mí? Carlos empujó la carne en el tazón y dijo, ¿cuáles son los beneficios de enamorarse de usted? Juan dijo, la ventaja es que no tienes que tomar un auto para perseguirte nuevamente en el futuro. Vendré a encontrarte primero. Carlos descubrió que ni siquiera podía templar al enfrentar a Juan. ¿Por qué has cambiado tanto de la escuela secundaria? Solía ser frío y no quería preocuparte por nada y no quería decir nada. Era tan arrogante como si te debía 20,000 o 20,000 yuanes. Pero ahora es lo contrario. Juan es raro y de mente abierta, así que no hay necesidad de hablar sobre el amor en la escuela secundaria. Está bien, te lo prometo. Carlos todavía quería reír. Probablemente no se había reído así durante mucho tiempo. El camarero sirvió otro plato de platos y los colocó sobre la mesa de manera humeante. Iré a Harbin el día después de mañana y me iré a casa la próxima semana. Carlos dijo, recuerda encontrarme cuando regreses de un viaje de negocios. Pensó por un tiempo y agregó, tienes un empate conmigo. Juan sabía de lo que estaba hablando, así que sonrió y dijo, pensé que lo tiraste. Estás tan avergonzado de reír. Carlos dijo muy groseramente, pero tenía una sonrisa en su rostro. Si te pones los pantalones, no reconocerás a los demás. Al menos cambiaré esta cuenta antigua hasta el próximo año. El texto completo ha terminado. Capítulo 11 extra. 1. Este año es su primer año nuevo juntos. El festival de primavera en años anteriores fue solo unas vacaciones para Carlos, a lo sumo, unas vacaciones festivas que podrían agarrar sobre rojos. Pero este año es diferente debido al hecho de que incluso el año nuevo tiene diferentes significados. Fueron juntos para comprar productos de año nuevo y elegir pareados, pero era obvio que Juan rara vez celebraba el año nuevo con una fanfarria tan grande, y ambos eran muy desconocidos al comprar. Carlos quería preparar en secreto un regalo de año nuevo, pero no sabía qué dar. Estaba lleno de pequeñas piedras y lagartijas. Finalmente, fue a buscar al miembro del comité literario de la escuela secundaria con una cara gruesa y pidió algunas fotos, que había tomado antes. Encontró todo Juan y el de esos álbumes de fotos, imprimió las fotos y las metió en el álbum. No quedan muchas fotos en la escuela secundaria, la mayoría de las cuales se tomaron durante las actividades grupales de la clase, y los dos siempre se unen. Este álbum solo fue comprado el año pasado. El hábito de recolección de Juan es muy extraño. Especialmente le gusta enviarle una postal cada vez que va a un lugar. Aunque solo hay Chiangmai Mountain y Yanji en el álbum ahora, Carlos se lo ha quitado el cuidado. 2. Juan reservó la ubicación del restaurante esta noche. Ya era tarde cuando llegaron. Después de verificar la reserva, la ventana los llevó a una mesa. Este restaurante occidental tiene una ubicación muy preciosa. Puedes ver las luces de toda la ciudad mirando por la ventana. Carlos rara vez llega a un restaurante de alta gama. Después de abrir el pesado menú, miró los nombres de los platos compilados por esas raras palabras. Estoy un poco nervioso. No te pongas nervioso. Juan puso el plato para él, te daré un regalo al pedir buenos platos. Carlos estaba un poco sorprendido. ¿Qué regalo? Originalmente, Juan quería decir que estaba esperando que pidieras buena comida, pero cuando lo vio mirándolo con una mirada brillante, tomó una pequeña caja de su bolso y se lo dio. La caja pequeña se ve simple, no como si pudiera contener unos cuantos quilates de anillo de diamantes. Regalo de año nuevo, dijo Juan. Carlos lo tomó, su corazón golpeó rápidamente. ¿Puedo abrirlo? Juan asintió. Carlos descubrió que sus dedos no tenían fuerza, al igual que cuando no podía apretar los puños cuando se despertó. Abrió suavemente la tapa y descubrió que había un collar adentro, colgado con una pequeña piedra dorada oscura. Lo tocó con la punta de los dedos, y la superficie de la pequeña piedra era lisa y fría. Este es mi primer viaje de negocios. Lo recogí en la montaña Jiwa. Juan dijo suavemente, no sabía nada en ese momento y quería seguir al equipo de inspección al bosque. Pero después de una caída, Miguel me llevó de regreso.
Cuando volví, encontré esta pequeña cosa en mi bolso, mezclada en un pedazo de tierra. No sé si me cayó cuando me cayó. Miguel dijo que lo mantendría si le gustaba. Algunas cosas eran las cosas y no podía explicarlo. Carlos tenía algo atascado en la garganta y no podía decirlo. Juan sonrió y dijo, lo he estado criando durante casi 2 años. De hecho, en septiembre, además del proyecto del noreste, hay otro grupo para ir hacia el sur. Cuando Miguel tomó a la gente, me preguntó qué lado quería seguir. Tiré pequeñas piedras en el mapa y dijo que usar las montañas Quinlin como límite. Él iría a donde aterrizó y cayó hacia el norte. Carlos frotó la hermosa piedra y de repente derramó lágrimas de una manera inflexible. Así que dártelo, debería gustarle, el nuevo maestro. La voz de Juan era lenta, no puedo explicar el destino. Las personas que participan en la geografía deberían ser las menos supersticiosas. Después de todo, muchas maravillas difíciles de explicar y fenómenos extraños pueden encontrar la explicación más científica en astronomía y geografía. Pero lo máximo con el que entran en contacto es Feng Shui Folk Customs. Cuanto más ven, más asombro se sienten en sus corazones. Incluso si no lo creen, lo respetarán un poco y lo pensarán en sus corazones. Juan dijo que esto era el destino, y los llevó a los dos como una línea roja, creando un encuentro tras otro en círculos y se perdieron. Parecía haber un sonido de fuegos artificiales en la distancia. Carlos miró hacia la ventana del piso al techo, y algunos deslumbrantes fuegos artificiales florecieron en el aire. El año nuevo llegará pronto. Carlos puso la piedra en su palma. Miró a Juan, su voz un poco tonta, me gusta mucho. Realmente quería ir y besarlo. Juan se enfrentó a su mirada y dijo cada palabra en serio, parece que no ha dicho que me gustes bien. Ahora me ha gustado desde la escuela secundaria, ahora me gustas, y me gustas en el futuro. Me temo que si no lo digo de nuevo, si salta y grabé una historia de piedra, no te volveré a encontrar. El libro ha terminado.